Hola jóvenes de grado décimo, muy buenos días. Nos encontramos aquí para trabajar esta nueva guía que sería la guía número 3 del tercer periodo. En esta guía trabajaremos el valor de las funciones trigonométricas para algunos ángulos especiales. ¿Cuáles son esos ángulos especiales? Aquellos que podemos sacar el valor de la función trigonométrica sin necesidad de utilizar calculadora. Prácticamente son los ángulos de 30 grados, 45 grados y 60 grados. Entonces, como parte de la actividad de motivación o parte de motivaciones, vamos a resolver los siguientes interrogantes. Primero me preguntan qué es un triángulo isósceles. Acá mismo me responden. Dice aquel que tiene dos lados y dos ángulos iguales. Entonces, un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados y dos ángulos iguales. Vemos acá la figura, este triángulo sería un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales y tendría dos ángulos iguales, como vemos acá, estos ángulos de 45 grados. ¿Qué es un triángulo isósceles rectángulo? Aquel que tiene dos lados y dos ángulos semejantes y además su ángulo de mayor longitud es un ángulo recto, es decir, tiene un ángulo de 90 grados. Entonces vemos acá que este triángulo sería un triángulo isósceles y a la vez el rectángulo, porque tiene un ángulo que es de 90 grados. ¿Cómo se trazaría un triángulo isósceles rectángulo? Pues como lo vemos en la figura. ¿Por qué es posible afirmar que los ángulos semejantes en un triángulo rectángulo isósceles mide cada uno 45 grados? Recordemos esta pregunta que ya la hemos resuelto en guías anteriores. Recordemos que la suma de los tres ángulos en cualquier triángulo me da 180. Y entonces si tenemos un ángulo de 90 y dos ángulos de 45, 45 y 45 da 90, más 90 que sería este ángulo recto, sería 180 grados. Esa es la razón por la cual podemos afirmar que los ángulos serían de 45 grados cada uno. Bueno, vamos a pasar a la parte de conceptualización. Dice, vamos a determinar el valor de las funciones trigonométricas para los ángulos de 30, 45 y 60 grados, los cuales son determinados ángulos especiales, dado que sus valores pueden ser encontrados sin necesidad de utilizar calculadora. Nuestro conocimiento de los triángulos nos permite determinar los valores de las funciones trigonométricas de ciertos ángulos. Vamos a empezar con el ángulo de 45 grados. Entonces vamos a pasar de largo un poquito con esta teoría y vamos a pasar de una vez acá a la parte gráfica. Hicimos un triángulo rectángulo isósceles, es decir, un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados y que tiene dos lados iguales. Vemos que estos dos ángulos pues van a ser de 45 grados. Los lados iguales vamos a decir que vale cada uno 1, tiene un valor de 1. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para poder encontrar cuánto vale en este caso la hipotenusa. Entonces recordemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos elevados al cuadrado, es lo que teníamos acá. Entonces 1 al cuadrado más 1 al cuadrado da igual a 1 más 1 da 2, y al sacarle la raíz cuadrada de esa hipotenusa tendríamos que la hipotenusa sería igual a raíz cuadrada de 2. Entonces vamos a mirar cómo encontrar el valor de las funciones trigonométricas del ángulo de 45 grados. Acá tenemos que tener muy en cuenta los valores o las definiciones de las funciones trigonométricas que trabajamos en la guía número 2 o en la guía anterior. Tendríamos seno de 45 grados. Entonces, el seno, ¿qué es? El cateto opuesto. Aquí vamos a mirar cualquiera de los dos ángulos porque ambos son de 45 grados. Entonces vamos a mirar, digamos que el ángulo superior, el ángulo que está en la parte superior. Entonces, el cateto opuesto sería 1 sobre la hipotenusa, que sería raíz de 2. Entonces vamos a racionalizar, como ya sabemos que lo hicimos en la guía anterior, multiplicando por raíz de 2 sobre raíz de 2. ¿Por qué hacemos esto? Porque la raíz me quedó en el denominador y tendríamos 1 por raíz de 2 daría raíz de 2, raíz de 2 por raíz de 2 daría raíz de 4, que la raíz de 4 sería 2. Coseno de 45, cateto adyacente, en este caso el cateto adyacente sería este, si estoy mirando el ángulo superior, entonces cateto adyacente sobre hipotenusa.
1 sobre raíz de 2. Nuevamente racionalizo, raíz de 2 sobre raíz de 2 y me va a dar lo mismo. Fijémonos que seno de 45 y coseno de 45 tienen exactamente el mismo valor. Esto sucede con el ángulo de 45 grados. Lo mismo va a suceder con la tangente y la cotangente y la secante y la cosecante. Tangente de 45, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces el opuesto sería 1, el adyacente sería 1, 1 sobre 1 daría 1. Cotangente de 45, adyacente sobre opuesto. El adyacente sería 1, el opuesto sería 1, 1 sobre 1 daría 1. Y secante de 45, hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces raíz de 2 sobre 1 y raíz de 2 sobre 1 daría raíz de 2. Bueno, y me faltó la cosecante que sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Quedaría raíz de 2 sobre 1 y raíz de 2 sobre 1 daría raíz de 2. Bueno, de esta forma hemos encontrado el valor de las 6 funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Vamos ahora a pasar a mirar los ángulos de 30 y de 60 grados. Vamos a pasar a un triángulo equilátero. Recordemos que el triángulo equilátero es el que estoy señalando en este momento, es el que tiene sus 3 lados iguales. Entonces vamos a decir que tiene un valor de 2 cada lado, 2, 2 y a este también valdría 2. Y los 3 ángulos iguales, cada ángulo sería de 60, porque 60 y 60, 120 y 60, 180. Vamos a sacarle la altura de este triángulo, vamos a sacarle la bisectriz. Vamos a partir este ángulo que vemos acá arriba, o el ángulo superior, lo vamos a partir en 2. Entonces, en 2 partes semejantes. Entonces, como este ángulo era de 60, vemos que cada ángulo me quedó de 30. Y como esto era 2 y esto llegó exactamente a la mitad del lado, por lo que era un triángulo equilátero, entonces cada lado quedó convertido en 1. Entonces vamos a separar este triángulo, este medio triángulo que se me formó acá, lo vamos a separar y lo vamos a trasladar acá. Nos damos cuenta que me quedó el ángulo de 30, el ángulo de 60, me quedó esta altura que la llamé X, que no sé cuánto vale, este lado que se llamó vale 1 y la hipotenusa que sería 2. ¿Qué tendría que encontrar? El valor de este cateto que se llama X. Aplicando ¿qué? El teorema de Pitágoras. Entonces tendríamos h a la 2 es igual a x a la 2 más y a la 2. Vamos a despejar x. Entonces h a la 2 menos y a la 2 será igual a x a la 2. ¿Qué es h? La hipotenusa. Entonces 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. 2 al cuadrado da 4, 1 al cuadrado da 1, 4 menos 1 da 3. Y como necesitamos sacar la raíz cuadrada de x o la raíz cuadrada del valor para poder quitar este cuadrado, tendríamos que x es igual a raíz de 3. Es decir, que este valor, este cateto, sería el valor de raíz de 3. Vamos a sacar las funciones trigonométricas de 30 grados. Entonces, seno de 30, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, 30 grados tengo que mirar este ángulo superior. El cateto opuesto es 1. La hipotenusa es 2. Entonces, seno de 30 es 1 sobre 2. Si ustedes buscan en su calculadora cuánto es el seno de 30, se van a dar cuenta que le va a salir 1 sobre 2 o un medio. Eso se puede hacer de esta manera. Seno de 30 grados. Nos damos cuenta que me sale el valor de un medio o de 0.5. Seno de 30, 0.5. Entonces, ese es el valor de seno de 30 grados, porque un medio es exactamente equivalente a 0.5. Bueno, coseno de 30, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿quién es el cateto adyacente? El cateto adyacente es raíz de 3, que fue el valor que encontramos acá, aplicando Pitágoras, sobre hipotenusa, que sería 2. Entonces sería raíz de 3 sobre 2. Tangente de 30, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto sería 1, el cateto adyacente sería raíz de 3. Racionalizamos sobre raíz de 3, por lo que la raíz no debe quedar en el denominador. Quedaría 1 por raíz de 3 y raíz de 3 por raíz de 3 da 3. Bueno, ya
continuamos aplicando las mismas definiciones y vamos a darnos cuenta que tenemos que aplicar cotangente de 30, secante de 30 y cosecante de 30. Ese es el primer ejercicio de aplicación. Ahora me dice, teniendo en cuenta el análisis anterior desarrollado para encontrar el valor de las funciones trigonométricas del ángulo de 30 grados, vas a realizar el mismo análisis para el ángulo de 60. Ya tienes todos los valores en el triángulo, vas a determinar el valor del cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa para el ángulo de 60. Entonces tengo que simplemente ahora cambiar la forma de visualizar el ángulo. Vamos a mirar ahora este ángulo en el segundo punto para encontrar los valores de 60 grados. Entonces para el ángulo de 60 grados nos vamos a dar cuenta que el cateto opuesto es la X, es decir que el cateto opuesto es raíz de 3. El cateto adyacente sería 1. Y la hipotenusa si sigue siendo la misma, sería 2. Entonces para 60 grados me van a salir los valores contrarios a los de 30. Es decir, seno de 30 grados es el mismo coseno de 60. El coseno de 30 es el mismo seno de 60. Y así sucesivamente nos vamos a dar cuenta que se van a intercambiar. Bueno. El tercer punto me dice, aplicando las definiciones de las relaciones trigonométricas y realizando un análisis similar al que se hizo para determinar las relaciones de 45 grados, encuentra el valor de las 6 relaciones trigonométricas para el ángulo de 60 grados. Entonces es un punto similar al segundo. En el segundo era simplemente determinar quién era el cateto opuesto, quién era el cateto adyacente, quién era la hipotenusa. Aquí en el tercero ya tengo que encontrar el valor de las funciones trigonométricas como tal. Ahora en el cuarto punto me piden simplemente que complete una tabla. Entonces, tenemos los ángulos 45, 30 grados y 60 grados. Las 6 funciones trigonométricas. Y me piden simplemente que vaya colocando el valor respectivo. Esta tablita la vamos a necesitar para posteriores estudios. Aquí ya está completo con los valores que encontramos en la guía. Y deben ustedes terminar de completar con los valores que deben encontrar. Bueno, la parte de evidencias. Entonces, tenemos este ejemplo resuelto. Me dice, vas a observar con atención el desarrollo del siguiente ejemplo, pues con base en él desarrollarás los propuestos posteriormente. En el triángulo ABC, el lado B es igual a 40, o sea, este lado mide 40 centímetros. Y el ángulo A mide 60 grados. Listo, este ángulo me dice que es 60. ¿Cuál es la longitud del lado C? O sea, ¿cuál es la longitud de la hipotenusa? Aquí vemos que pues no se puede aplicar Pitágoras porque serían los lados desconocidos, tanto C como este lado. Pero tengo que partir de que me dieron el ángulo de 60 grados, y el ángulo de 60 grados sí ya lo conozco en la tabla. Entonces, tendríamos coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, adyacente es B, que es 40, y la hipotenusa sería C. Coseno de 60. Coseno de 60 es 1/2, según lo podemos observar en la tabla que debemos aquí ya tener completa. Entonces, 1/2 es igual a 40 sobre C. Aquí lo único que hacemos es despejar en X para poder despejar la C. Sería 1 por C igual a 2 por 40. 1 por C da C. Y 2 por 40 sería 80. Es decir, que el valor de C en este triángulo sería igual a 80 centímetros. Con base en ese ejemplo que realizamos acá, van a desarrollar ustedes estos otros. Dicen, en el triángulo PQR el lado Q es 12. Este lado sería 12. Y el ángulo P es igual a 45. ¿Cuál es la longitud del lado R? Medirá el lado P igual al lado Q. ¿Por qué? Y me piden que encuentre la longitud de cada uno de los lados que se señalan con una letra siguiendo el ejemplo anterior. Entonces acá me dan el ángulo de 30, me dicen que la hipotenusa mide 6, me dicen que encuentre A. Entonces, ¿qué relación trigonométrica podría aplicar? Podría aplicar seno, porque tendría cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo que tendría que encontrar sería el cateto opuesto. Aquí me están dando el ángulo de 60 y me están dando el cateto adyacente, que sería B, y el cateto opuesto. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué sería lo que debo aplicar? Tangente, que es opuesto sobre adyacente. Con tangente de 60 sería opuesto sobre adyacente, puedo despejar B. Y en este caso tendría opuesto sobre adyacente también, porque me dieron el ángulo de 45 grados. El opuesto es B, el adyacente es 2. Entonces, aplicando opuesto sobre adyacente, que también sería tangente,
puedo encontrar el valor de b, que es lo que me están preguntando.